La democracia no es una flor frágil, pero aún así necesita cultivarse de manera plural y libre. En Punto de Vista. A continuación, el comentario del día. Bien, y está en la línea telefónica el doctor Luis Pacheco Mandujano, especialista en Derecho Penal, pero además filósofo, ¿quién nos va a dar el comentario del día de hoy? Doctor Luis Pacheco Mandujano, buenos días. Muy buenos días, Marco Antonio. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos. Se considera que los derechos humanos normalmente son derechos con los cuales nosotros, los seres humanos, venimos al mundo, como si se tratara de una especie de un añadido de nuestra fisiología. Decimos, desde que se nos enseña en el colegio, que cada persona nace con un cúmulo de derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la opinión y otros derechos más. Pero realmente esa es una forma metafórica para referirse a los derechos humanos, porque en realidad los seres humanos nacemos con un cuerpo que es materia biológica, pero en ninguna parte de nuestro cuerpo encontraremos ningún tipo de derecho, porque el derecho es más bien un concepto de una forma de vida. Los derechos humanos son derechos que se han conquistado, más bien, por el contrario, con el paso de los siglos, para tratar de proteger a las personas del accionar violento, no solamente de otros seres humanos, sino también de la sociedad y del propio Estado. El paso de la historia nos recuerda, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde el Estado de Hitler agredía a millones de seres humanos, matándolos en hornos y campos de concentración, en este caso a los judíos. Pero el día de hoy pareciera que al hablar de derechos humanos se abusa del ejercicio de los derechos humanos y se tergiversa ese sentido. Por ejemplo, cuando se dice que tenemos el derecho humano a la libertad de opinión, normalmente ya no opinamos, sino insultamos, agredimos, ofendemos. Y cuando alguien nos dice que no debemos hacer eso, nosotros respondemos diciendo, es mi derecho a la opinión. Cuando decimos que tengo derecho humano a la protesta, pero perfecto, tenemos derecho humano a la protesta, pero de repente tomamos carreteras, destruimos las calles, incendiamos, prendemos fuego a la propiedad pública y privada, y alguien nos dice que eso no debemos hacer porque está mal, nosotros decimos, es nuestro derecho a la protesta. Entonces, hemos confundido los derechos humanos con los derechos normalmente los derechos que uno va conquistando, los hemos confundido con la tergiversación, con el ejercicio de la violencia. Un Estado, una sociedad no puede sobrevivir si es que se vive en estado de caos. Se necesita el control, se necesita el orden. Y si ello implica poner mano dura, eso no significa violar los derechos humanos, significa que se necesita vivir en orden. Si la señora Dina Boluarte y el gobierno siguen cediendo al chantaje de la izquierda caviar y sus ONGs, que a lo largo de estos 35 últimos años se han dedicado a defender los derechos humanos de terroristas y violentistas y perjudicar más bien por el contrario a quienes han puesto el orden y han puesto el pecho para que se viva en un país en orden, entonces
vamos a seguir cayendo en el juego de la tergiversación de los derechos humanos. Se tiene que comprender finalmente que es cierto que todos somos iguales ante la ley, pero siempre y cuando todos antes hayamos cumplido la ley, porque si no, de lo contrario, estaríamos frente a una concepción barata, desnuda, que en realidad solamente alienta el caos y la anarquía. Derechos humanos implica también respetar los derechos humanos de las mayorías, el orden, la paz y por supuesto la armonía. Muchas gracias.